College en medio del mes de junio porque tenemos que hablar de algo muy especial. Y es que acaba de suceder, o hace unos días, sucedió un terremoto que va a cambiar para siempre cómo conocemos el college football. Ya ha cambiado en los últimos años con todo lo que supone el NIL, esos derechos de imagen de los jugadores que les permiten cobrar por su imagen y por su, bueno, por anunciantes y publicidad y demás. Vamos a dar un pasito más, o mejor dicho, se va a dar un pasito más porque esa sentencia de un tribunal en Los Ángeles, California, lo va a cambiar absolutamente todo. Y como siempre vamos a hablar en este rincón del college con dos de nuestros expertos en la materia y que están muy encima de todo lo que está pasando. El primero de ellos, Álvaro Fraile, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, vamos a hablar un poquito aquí a sacar trapos sucios, que está muy bien la medida y demás, y por encima, qué bien que van a pagar a los jugadores, jugadores que ya cobraban, pero que bueno, que tiene más cosas, que no es tan sencillo como parece. ¿Qué titular me das con todo esto? Que no es solo todo lo que reluce. Vale, vale, bien, me gusta. Guillermo Boyer, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Mi titular, la alegría va por barrios. Eh, es un paso que yo creo que más que nada es un parche para evitar la profesionalización del deporte, pero bueno, ya seguiremos hablando de esto porque es un tema que tiene mucho fondo y que se habla poco de ello pese a todo lo que de verdad está ocurriendo ahora mismo en college. O sea, que Va a es muy cambiar. interesante. Lo que yo he dicho es verdad, es decir, va a cambiar tal y como lo conocemos, el college football. Más todavía, si ya estaba cambiando con el NIL, ahora más todavía. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Al final estamos hablando de que de manera legal las universidades van a poder empezar a pagar a sus jugadores, cosa que hace años era impensable y no podíamos imaginar. Y en parte eso es cierto, van a entrar capital, que ya venía entrando capital privado para sufragar esos gastos y demás. De una manera legal se están empezando a hacer las cosas, pero seguirá habiendo cosas que se harán por detrás, que eso es un poco lo que no se habla en muchas ocasiones. Tenemos aquí el hilo que has puesto en tu perfil de Twitter, Álvaro, contando un poquito toda la historia. Es lo que vamos a seguir un poquito de guía y de modelo para hablar en este podcast del Rincón del College. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? O sea, esto que tenemos aquí delante, leo textualmente, una jueza federal en California ha aprobado el mayor acuerdo legal en la historia del deporte universitario americano y con él el college football y el resto de deportes en NCAA entra en una nueva era. ¿Qué supone el House Settlement, que es un poco el nombre clave de todo esto? Esto es una demanda que hacen, creo que son dos atletas, una nadadora de la Universidad de Arizona State y una jugadora que no sé si realmente sigue jugando en la WNBA, que es, si no recuerdo mal, Sedona Price. No sé si alguno de aquí lo conocerá, algún oyente, creo que fue undrafted. Estaba jugando para la Universidad de Oregón, creo, si no recuerdo mal. Y a raíz de esto, al final viene un poco lo que acaba sucediendo. O sea, imagínate, Paco, que por dos personas, dos atletas en su momento que decidieron denunciar o demandar, mejor dicho, a lo que es la NCAA y demás, hayan al final acabado convirtiéndose en un poco las pioneras o las precursoras del cambio en sí y de que en realidad, ahora hablaremos un poquito más, pero de que jugadores de épocas pasadas, de años anteriores, también vayan a cobrar una cantidad de dinero que en el total es mucha y suena mucho, pero en realidad hay muchos jugadores, muchos atletas que al final la cantidad de dinero pues no es tan alta. Pero perdón, ¿qué es lo que denuncian estas dos Bueno, pues atletas? impagos que se tenían que hacer por imagen en todo el tema del NIL, dinero que tenían que haber recibido estos jugadores o tenían que estar recibiendo y que pues al final ellos consideraban que o no se recibía o lo que se recibiera en cantidades muy pequeñas y a partir de ahí un poco que empieza todo el movimiento con el NIL, son los años de un poco de asentarse el NIL, creo que viene un año después o en el mismo año ya estaba rumoreando y estaba hablando mucho eh, y un poco es eso, demandan pagos a los atletas en este caso. Y eso nos lleva al siguiente tuit, que es que el acuerdo resuelve tres demandas, perdón, antimonopolio contra la NCAA y las conferencias Power 5. El resultado son 2.800 millones de compensación a jugadores desde 2016, es decir, que esto va a ser retroactivo,
y que desde 2025 los programas podrán pagar directamente a sus deportistas. Entiendo, Álvaro, que estas 2 denuncias de las atletas han llevado, como tú dices, a otras personas también a denunciar y de ahí viene todo esto, que 3 demandas antimonopolio no es de las 2 atletas. No, sí, sí, a ver, ellas hacen las demandas y es lo que se crea al final el caso del House Settlement conocido, ¿no? Pero en realidad al final, si tú te paras a pensar, cada semana te salía y lo que no sale realmente de jugadores, atletas, jugador de hockey que ha denunciado a la NCAA, a el NIL de una universidad en la que estuvo, todo este tipo de cosas lo ha habido desde el momento en el que nace el NIL sobre todo, y que es algo que ahora hablaremos, pero es que yo creo que es que se va a duplicar, cuadriplicar ahora mismo, en un futuro, incluso con las medidas que a priori se están tomando. Entonces, es básicamente eso, la medida grave y grande es al final se resuelve gracias a este caso, pero hay muchos más casos que van o en concreto a una universidad o al NIL de una universidad, a la fundación de NIL de una universidad, a casos relacionados con el NIL, con impagos, pero el caso más grande, el que ha provocado todo es este, en general. A mí esto me recuerda, Guillaume, a una cosa que hablábamos contigo del NIL, de que muchas universidades utilizaban el NIL para básicamente pagar a los jugadores. Quiero decir, te ofrecían X dinero porque te garantizaban ya el NIL, que es un poco, es algo alejado de lo que era la filosofía, a priori, del NIL. Al final, es que una cosa todo iba encaminado a esto, ¿no? Yo creo que más allá de que cambie el panorama del college football y demás, tiene hasta cierta lógica que se llegue a esto. Sí, yo creo que se están dando 20.000 vueltas para evitar llamarles empleados de la universidad, lo cual surgiría bastantes problemas con ellos porque dejaría de ser un deporte amateur y pasaría a ser un deporte profesional, y yo creo que lo que estamos viendo ahora es a ver cuánto tiempo estira el chicle de la NCAA para evitar profesionalizar ya del todo el deporte en las universidades. Porque básicamente ahora tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, si se profesionaliza el college football y se llama de verdad profesionalización, la NFL se puede saltar el college para reclutar jugadores, por ejemplo. Es una de las cosas que podría pasar. No sé si voy por ahí encaminado o me estoy yendo muy lejos, Álvaro. A ver, yo creo que en sí el negocio de la NCAA nunca intentaría hacer que se pudieran saltar la NFL. Intentaría seguir el mismo modelo porque es un modelo que yo creo que les beneficia. Al final van entrando jugadores y van pasando jugadores y al final es un mundo en el que hay mucho dinero y se manejan cantidades de dinero muy grandes. Y a ellos al final lo que no le conviene es cuanto menos dinero tengan que gastarse en pagar a sus propios empleados, como ha dicho Guillaume, mejor para ellos, más beneficio van a obtener las empresas que no universidades ya, empresas que son las propias universidades que al final se llevan mucho dinero entre ellas y es básicamente un poco esto. Yo creo que el modelo profesional no llevaría un poco a... son jugadores que tendrían que estar aquí 20 años, podrían pasar toda una carrera en la NCAA, creo que el modelo seguiría siendo el mismo, pero te implicaría tener unas obligaciones con tus jugadores, con los atletas, que ahora mismo no tienes y que obviamente te saldría mucho más caro y el pastel a repartir pues serían trozos más pequeños para todo el mundo. Mira, voy dando datos que aportabas tú, Álvaro, en este hilo. Por primera vez una universidad podrá pagar directamente a sus jugadores sin tener que cubrirlo con NIL, con una marca. Por ejemplo, el caso de Oregon es muy claro con Nike. Pero bueno, una universidad podrá pagar con un tope de 20,5 millones al año por universidad, que es el 22% del promedio de ingresos de medios, entradas y patrocinios. Esto empieza 2025-2026, o sea, ya. Sí. Esto no es a largo plazo, empieza ya, Álvaro. Hay que anotar aquí un pequeño apunte y es que la mayoría de equipos tienen ya más o menos hechos sus presupuestos y cantidades de dinero que se van a gastar en este ejercicio, en este año, y la mayoría, gran parte de los contratos, no todos, hay algunos que sí estaban ya hechos específicamente para este acuerdo que sabían que iba a llegar, pero la mayoría empieza todo a partir de la temporada que viene, de manera en el que todos y cada uno de los jugadores y todas las universidades a priori deberían ceñirse a esta normativa del 22%. Esto, bueno. esto hay que dejar claro, Guillaume, Álvaro, que va aparte del NIL. Es decir, estos 20,5 millones al año por universidad
Esto no tiene nada que ver con el NIL. Es decir, si no me equivoco, a partir de ahora, de la próxima temporada, según estoy entendiendo, los jugadores van a cobrar sus acuerdos de NIL, ya sean proporcionados por la universidad o que los encuentren ellos, como está pasando ahora mismo, y además van a negociar con la universidad cada jugador si pueden recibir dinero o no de estos 20,5 millones al año. Es decir, si el Archie Manning de turno llega a un acuerdo con la Universidad de Texas para cobrar, me lo invento, 10,5 millones, el resto de la plantilla, entre todos, solo puede cobrar 10 millones más, que es un poquito también. No, no, En no total tiene que porque ser 20,5. tiene que ser 20,5 en todos los deportes, Paco. Ah, Es que vale, este es el vale, vale. problema. Ahora El vamos a eso, ahora presupuesto, vamos el a eso. presupuesto se divide. Vale, vale, vale. Vamos a eso, porque mira, ahora vamos a lo que no es obligatorio pagar, pero vamos con esto, que es cómo se reparte el dinero. No hay una norma, o sea, yo creo que es importante decir que no hay una norma establecida, pero sí es importante decir que más o menos, y yo no sé de dónde sale esta estimación, Álvaro, se Esa es la que vas. piensa que 75% de esos 20,5 millones van a ir para la sección de fútbol, 10-20% para el baloncesto masculino, el resto, que es, pues si hacemos cuentas rápidas, un 10-5%, va a ir para baloncesto femenino, béisbol y todo el resto de deportes que tiene una universidad, que es muchísimo. Claro, esto para pagar atletas, quiero decir, porque claro, la primera preocupación que me saldría a mí es, oye, es verdad que muchas otras disciplinas en las universidades estadounidenses se benefician del dinero que genera el fútbol americano. Esto va a seguir pasando. Es decir, al final el que quiera potenciar su baloncesto femenino o su softball o el wrestling o lo que sea, lo va a poder seguir haciendo. Pero de esos 20,5 millones, también los atletas, sobre todo en otras disciplinas que no sean fútbol americano y baloncesto masculino, van a ser los top. El resto yo creo que van a asumir que no van a cobrar, ¿no? Pero los top sí que van a poder empezar a cobrar. Es un poco lo que podemos entender, Álvaro. Sí, aquí ya vamos ahora un poco más del posible reparto, pero a priori, salvo universidades, se me viene a la cabeza universidades como Gonzaga, por ejemplo, que sí que obviamente tienen un programa de baloncesto mucho más potente que el programa de fútbol americano, un equipo que al final está por candidato por la lucha por el título muchos años y es uno de los favoritos, pues obviamente es un caso concreto, habrá más que invertirán, si no cerca, más seguro en el presupuesto para el baloncesto que para el fútbol americano, pero lo común y lo que probablemente suceda para la mayoría es un poco esta imagen lo que se vaya a dar de gran parte del presupuesto, casi todo para el fútbol, que al final es lo que más ingresos va a generarte probablemente, para la mayoría de casos, y el resto pues un poco pues lo repartes entre tu segundo deporte más potente que te vaya a generar más ingresos y luego ya pues el resto que a priori muchos ingresos pues no te genera o no te suele generar. No sé, Guillermo, tú aquí, qué es lo que más o menos puedes decir de si crees que va a ir por aquí o si va a ir por otro lado. Bueno, yo creo que también los números que has puesto son bastante similares a lo que generan los deportes en cuanto a ingresos. Entonces, yo creo que la repartición será bastante de forma proporcional. Es complicado por eso, porque realmente no hay ninguna línea roja marcada por la NCAA. Es un poco cada universidad. Has dado un ejemplo muy bueno que es Gonzaga, que ni siquiera tiene equipo de fútbol americano. Entonces, ¿qué va a hacer Gonzaga? De esos 20 millones, a lo mejor puede destinar 15 a baloncesto y básicamente ganan un campeonato nacional cada año. Entonces, Claro, ¿qué va a hacer Alabama, que tiene que gastarse dinero en baloncesto y en fútbol americano se va a gastar obviamente más dinero? Pues va a ser más complicado si a priori las reglas se siguen y se cumplen. sí, y al final yo creo que es muy interesante porque esto es un poco como cuando hablamos de los contratos NFL, que hablamos de dinero garantizado y dinero en incentivos, pues se va a generar un poco esta situación pues con el revenue sharing, es tu dinero garantizado que te paga la universidad de forma directa, y el NIL, como ya conocemos, pues será pues eso, incentivos y contratos no tan seguros. Entonces se genera una situación, yo por lo que sé, los primeros contratos relacionados con el revenue sharing se han hecho en este transfer portal. Entonces se genera una situación interesante para la siguiente clase de high school, que es vas a dar tu dinero garantizado, entre comillas, directamente a un jugador
que viene de instituto, que no sabes muy bien lo que te puede llegar a dar en los primeros años, o vas a guardarte esos, llámale 16 millones o 15 millones para poder invertirlos directamente en el transfer portal en jugadores que sabes que te van a dar un rendimiento mucho más seguro. Entonces yo creo que por ahí hay un punto de estrategia que va a cambiar bastante cómo se maneja el mundo de recruiting con este nuevo modelo. Esto es importante, Álvaro. No es obligatorio pagar, dices, pero las universidades pueden elegir no hacerlo. En la práctica, todos los grandes programas de la Power 4 o Power 5 lo van a hacer. De hecho, ya hay equipos firmando contratos que empiezan el 1 de julio, que es cuando se activa esto. O sea, esto yo creo que ya se veía venir, ¿no? Por algunos. Sí. Y bueno, ya se ha movido rápido. Imagínate si me pilló a mí todavía en North Carolina y ya Claro. se estaba hablando, o sea que llevamos un rato con este tema. Llevaba varios días fallando ya lo que es el tribunal o la jueza, el caso, y al final era o mañana o pasado, o mañana o pasado. Todo el mundo estaba esperando. Cuando era oficial, se conocían y ellos, entre ellos, y se iba filtrando. O sea, hay un periodista que yo creo que ha vivido los últimos meses de filtrar todo lo que iba pasando con el caso. O sea, es probablemente el mayor experto de esto porque no paraba de dar la turra con el caso, porque se iba filtrando cosas que a priori eran como miguitas que te iban dando, decías, bueno, esto sin más. Pero que si lo juntas todo, tienes el caso entero y que tienes todo lo que está, lo que ha salido con la finalización del caso. Al final en ese resumen que se iba dando poco a poco, o sea que las universidades conocían al 100% y el hecho de que haya contratos preparados para cuando este día llegara, te habla un poco de lo que ya se sabía. ¿Puedo hacer una pregunta incómoda? Álvaro Guillaume. Joder, para mí incómoda, no sé, para lo mejor para Guillaume. Bueno, pero más mí... incómoda para Guillaume que para ti, pero bueno, incómoda. No, yo en cuanto ahora al tema. estoy libre, yo ahora puedo responder a las cosas. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que se estaba haciendo ya en los últimos años? Quiero decir, al final hemos hablado mucho del NIL y demás. A mí lo que me da la impresión desde fuera, y ahora tenemos que hablar de más detalles, es que esto es básicamente, la palabra es fea, pero no se me ocurre otra, blanquear el dinero que se estaba pagando en parte de los NIL. Quiero decir, ahora te venía la universidad de turno y te decía, oye, tengo este NIL, esta marca para ti, X dinero. Va a ser lo mismo, pero en vez de pagarte la marca X, que viene el dinero de la fundación de la universidad o de donde sea, te paga directamente la universidad. Es lo mismo, ¿no? Sí, salvo que esto te da más garantías, porque al final es un cheque que te hace la universidad, que sabes que la universidad no te va a fallar porque hay un contrato. Mientras que muchos de los acuerdos de NIL que se hacían eran de palabra. Entonces, había muchas cosas que se iban un poco en el aire. Entonces, yo creo que lo bueno de esto es un poco el que ya vamos dándole una estructura al pago a jugadores. O sea, al final, te guste o no, esta es la situación en la que el college football tiene que vivir. Incluso ya estamos ya cerquita de vamos a pagar directamente a los jugadores y nos dejamos de dar 20.000 vueltas con el NIL, con los con los boosters pagando a través de empresas para que los jugadores fichen por ciertas universidades o visiten ciertas universidades. Entonces, yo creo que lo mejor de esto es que ya se están empezando a poner unas ciertas reglas y por lo menos unas líneas de cómo hacer las cosas y sobre todo es un poco la sensación de que la NCAA por fin le ha dado por intentar regular las cosas porque veníamos de 4 años que era el salvaje oeste, de cada día tenías un contrato más grande, cada día se hacían las cosas mal y por debajo de la mesa, entonces, vamos en... Es ponerlo encima de la mesa, me da la impresión. Sí, yo creo que lo más importante de esto es que se está yendo hacia una estructura del college football en el que se le puede poner reglas, porque antes todos los pagos se hacían desde el sector completamente privado, o sea, y ajeno a las universidades. Y esto al final la NCAA no tiene ninguna potestad para regular estos contratos. Mira, un punto clave que apuntas, Álvaro, en tu hilo es que se eliminan los límites de becas, pero se introducen límites de roster. Esto, dices, que va a tener consecuencias muy graves para los walk-ons, es decir, los jugadores que entran al equipo sin beca, y deportes menores. Muchos perderán su sitio. Un error grave del que nadie está
o casi nadie está debatiendo. Entiendo lo de los walk-ons, no entiendo en qué afecta a los deportes minoritarios. No sé si me puedes contar. Tienes 13 jugadores a los que le tienes que pagar, Paco, unas cantidades de dinero. Por ejemplo, en baloncesto, tienes roster de 13, 14, 15 jugadores, tienes que pagar a todos esos jugadores unas cantidades de dinero. A priori, cada uno en mayor o menor medida, pero si las tienes que pagar. Eliminas la posibilidad de añadir walk-ons, jugadores que te puedan en cierto momento de la temporada ayudar, sea en entrenamientos, sea en partidos. No sé, Guillaume, que han trabajado con mucha más gente y con equipos de fútbol americano, sabrá, yo creo, que de la importancia de los walk-ons en el sentido de lo que te ayudan en el día a día, siendo jugadores que en su mayoría, hay muy pocos casos en los que los walk-ons al final acaban triunfando. Se dan casos, pero sí que ayudan mucho y sobre todo ya no es solo eliminar los walk-ons, es reducir los rosters. Es que eso yo creo que todos los entrenadores se estaban quejando de eso y a mí eso sí que me parece que el hecho de reducir los rosters no ayuda a nada. A roster de baloncesto, que tengas 13 jugadores y tengas 13, a mí eso me parece una burrada en términos de baloncesto y demás. No le veo sentido. Guillaume. Si te digo que he hecho la ley, he hecho la trampa, ahora lo que están haciendo es meter a los walk-ons como student manager, que es básicamente un utillero. Entonces, el mismo que les roba, que les lava la ropa de los entrenamientos, les hace de jugador de practice squad. O sea, aquí está el problema, aquí es lo que hablo yo. El tope está muy bien y todo esto está muy bien y es muy bonito, pero a ver quién es el guapo que cuando se lo salte uno no diga al otro, pues yo también me lo voy a saltar. Bueno, es lo mismo que pasó con la regla que se puso con el NIL, pues eso. Claro. Todo el mundo se queda esperando hasta que uno se pasa las reglas. Todos mirándose de unos a otros, ¿eh? Sí. Y entonces, pues bueno. Más cosas. Este dinero, estos 20 millones y medio que tienen para todos los deportes para pagar a jugadores, evidentemente lo tiene que controlar alguien. Álvaro, y aquí es donde se crea la College Sports Commission, que lo importante es que no lo gestiona la NCAA directamente, sino que lo gestionan las Power Four. Aquí... ¿Qué te invita a pensar a ti eso, Paco? ¿Qué te invita? Pues que es que no puedo decir la frase que se me viene a la mente, ¿no? Pero que entre todos se van a ir tapando unos a otros. Exactamente. Es básicamente un poco eso, la sensación que te da, ¿no? O sea, podemos pensar bien y decir, bueno, qué bien, que van a ser las propias universidades las que se van a controlar entre ellas, Sí, que no se van a claro. permitir una a otra, pues esta ha hecho trampa, pues a esta la vamos a penalizar, esta se ha pasado el límite, pues esta la vamos a penalizar. Cuando llegue una y le diga al otro AD, le diga al athletic director de la otra universidad, diga, oye, que yo me he pasado por 25, pásate tú también, que no pasa nada, que aquí nadie va a decir nada, no pasa. Me parece un poco que, sobre todo a mí, la que sale beneficiada, ahora lo hablaremos un poco, es la NCAA, que se está quitando un marrón de encima, que era dirigir todo esto. Ah, pues yo te iba a decir que por qué no está dirigido por la NCAA, que debería. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes de dirigir un marrón? La NCAA ya genera dinero con todos los campeonatos que organiza, con los acuerdos de televisión, etcétera, como para ahora meterse en un marrón en el que solo puede salir perjudicado, porque ya encima ha habido dos atletas que les han plantado una demanda y que se las han ganado. Y que les ha generado un lío increíble. Pues es muy fácil, han dicho, pues yo más lío no me meto, el lío ahora que se lo coma otro. Y además salen como el bueno de la peli, Claro, que permite que paguen a los jugadores. Sí, cuando eran los que menos querían que pagar. Qué buenos que son. Yo estoy alucinando con todo esto porque, o sea, me da la impresión de que tiene muchas aristas, pero yo estoy viendo esto como que tampoco es tanto cambio en sí, ¿no? Quiero decir, el concepto de pagar a los jugadores hace 10 años se hacía debajo de la mesa, hace 2 años se estaba haciendo con el NIL en forma de esto y ahora se va a tener que hacer de manera regulada. A mí es que hasta me parece bien, pero sí que es verdad que estoy viendo que tiene unas ramificaciones que lo cambia todo. Pero, Bueno, Paco, hoy salía el rumor que el roster de Texas Tech rondaba los 55 millones de dólares. En NIL. Sí, bueno, en total. Paco, hay un... Entonces, a mí no me salen las cuentas. Hay una persona, un personaje, no en el mal sentido de la palabra, sino un personaje billonario en Oregon State, que si quiere, mañana te monta el mejor roster de fútbol americano de todo el país, si quiere. Y Texas Tech pues va por el mismo camino de que en 2 años se plante como una potencia, porque pueda pagar
y traerse en el Transfer Portal y firmar al jugador que le dé la real gana porque tiene mucho dinero. Que con esto intentas evitar eso, que haya equipos que se pasen en cantidades de dinero y al final lo iguales y lo equilibres todo un poco. Va a seguir habiendo gente que si quiere invertir el dinero, las universidades no te van a decir que no, y obviamente cuanto más dinero entre, más negocio, sea por delante o por detrás. Y mira, estoy viendo aquí que también hay una herramienta que se llama Neil Go de Deloitte. Oye, tú escuchas Deloitte y dices, oye, qué Bueno, no bien, digo ¿no? no digo yo lo mismo. Dice que, o según dices tú, Álvaro, una herramienta que va a revisar todos los contratos NIL de más de $600, que estos son Sí, todos, sí. ¿no? Casi todos. Bueno, sí, puede haber alguno que no. El problema es que se va a basar en algoritmos y estimaciones de valor justo de mercado. Sí, te Esto es, explico. o sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Pues básicamente ahora va a haber alguien que regule el NIL, es decir, esto en parte es algo que se viene... también se meten en esto. Sí, se mete Deloitte, firman a Deloitte para llevar este tema, el tema del NIL en concreto. Básicamente, al final, esto es algo que se viene demandando desde hace mucho tiempo. Hay muchos jugadores, uno, que están muy mal asesorados, dos, que se aprovechan mucho de los jugadores en el tema, sobre todo, de lo que es el dinero, obviamente, donde se pueden beneficiar el resto de personas. Me parece perfecto que haya y que haya una regulación. La regulación sigue sin existir, siguen sin haber una misma normativa para el NIL en todos los estados de Estados Unidos, lo cual sigue habiendo un lío espectacular. En unos lados es una cosa, en otros lados es otra. Pero me parece muy bien que haya una norma que, pues, de una cierta manera, ayuda a proteger a los jugadores ante estafas. Es decir, este contrato aquí no lo firmes porque no te van a pagar el dinero. Vale, está muy bien, perfecto. El problema es cuando una empresa entra para decirte si este acuerdo tuyo es válido o no válido, en el sentido de, no, es que tú tendrías que estar cobrando 50.000 por el acuerdo de NIL, son 100.000. O al revés, ¿quién te dice a ti que una empresa basada en algoritmos, como ellos dicen, que van a ser bien escrito, luego salieron a especificarlo un poco al día siguiente porque se había formado un revuelo con esto espectacular, tampoco lo arreglaron mucho, pero básicamente es eso, que se van a basar en unos algoritmos que ellos tienen creados para decidir si un acuerdo es válido o no es válido de NIL. ¿Y si te dice que no es válido, no lo puedes llevar a cabo? Y lo puedes impugnar, puedes llevarlo a una reclamación, pero se va a liar, pero es que va a haber más líos, va a haber más reclamaciones. Yo he llevado reclamaciones con la NCAA, de un año no bajan. Claro. O sea, entonces está muy bien, pero, o sea, como idea está muy guay, pero luego llevado a la práctica yo no veo cómo esto va a ayudar de ningún tipo. También es verdad que esto ayuda un poquito a capar los contratos falsos de NIL de ciertas organizaciones ligadas a las universidades, de vienes al podcast y te doy 200 millones de dólares. Entonces... Oye, eso lo quiero yo para mí, con este podcast. Ya, bueno. Pues vete a Florida, Paco. Sí. Pero es complicado por eso, porque al final es un sistema tan complejo en el que todo el mundo intenta buscar pequeñas trampas que realmente ya acuerdos que se ajusten al mercado, a lo mejor no hay ninguno. Pues bueno, sí, los típicos que vemos de Adidas y de Nike y de todos estos, sí, pero el 95% de los acuerdos de NIL no están acordes a ningún tipo de mercado, ya que son, pues eso, acuerdos de organizaciones ligadas a universidades que no están buscando un rendimiento financiero de la inversión, sino más que nada es una donación a tu equipo favorito. O sea, para que yo me haga una idea, el resumen de todo lo que estamos hablando es, a partir de ahora, las universidades tienen que destinar un presupuesto de lo que ganan con deporte a pagar a jugadores de todos sus deportes. Va a haber una comisión que controle estos contratos y además se añade esta herramienta que hace Deloitte para que los NIL también estén controlados y no haya, bueno, estridencias que no valgan lo que son, ¿no? Aquí controla todo el mundo menos los que tienen que controlar. Por Claro. ponértelo de una forma fina. Y te lo están diciendo ellos y les importa otras narices, ¿eh? Tú aquí lo dices, Álvaro. En la práctica seguirán los pagos por detrás. Es que quien te dice a ti que quien quiera pagarle al jugador porque vea que tiene un beneficio muy interesante no lo va a hacer.
Fajo de billetes, El, ¿no? La dine- clásica, ¿no? el dinero, o sea, es que estamos hablando de dinero. O sea, De, que no- de que va a ver a una universidad y sale con una bolsa de basura, ¿no? Del sitio, ¿no? Bueno, esto Bueno, se no, hacía con, ¿cómo se llama? Todos los jugadores que tú ves en Twitter que van o sea, que van sin mochila a las visitas y vuelven con una mochila a la universidad, cuidado. Vaya, conociendo cositas. Esto es lo importante, lo que decías. La NCAA ya no manda, ni regula, ni se moja. Yo creo que la NCAA está encaminándose, Álvaro, a convertirse en lo que tú dices, en una entidad que organiza sus torneos y que participan los equipos que quieran participar y ellos ganan dinero de ahí. No hay mucho más. es un poco esto. Al final ellos saben un poco de dónde sí pueden sacar beneficio, de dónde no les sale rentable, bajo ningún concepto, y esto no les saldría rentable. Y han sido los más listos durante años porque se han evitado de pagar a jugadores que tenían que estar pagando, se han llevado mucho dinero y ahora se van a seguir llevando dinero y se van a evitar de marrones y de líos que vamos a ver. A lo mejor ahora, dentro de un mes no, pero dentro de un año vamos a empezar a ver demandas de jugadores porque Deloitte no demandas a Deloitte, demandas al comisionado, a todo el mundo. O sea, es que va a seguir habiendo problemas, incluso si no se hace todo de la manera correcta y se ata todo bien, como dice Guillaume, es que no, es que es poner un parche y a lo mejor es como poner la mano en la tubería, ¿no? Pones la mano en la tubería que está saliendo el agua y de repente 5 minutos después la quitas y sale más agua todavía. Pues claro, es lo normal. La justicia ha puesto fin al amateurismo. Frase importante, Álvaro Fraile. Sí, Pero, sí, sí. pero esto no trae paz. Los juicios seguirán. Hablas aquí de Title IX o por el NIL. Y sin una ley federal o un sistema de negociación colectiva, todo sigue en el aire. Explícame esto. Es decir, ¿tú crees, o según entiendo en este tuit, tú crees que sí hay una posible solución a todo esto para que funcione bien? Pero por dónde iría? Empieza por el NIL, que es la mayor fuente de ingresos que están empezando a tener los jugadores, empieza a regularla de la manera ordenada, crea una ley. El querido y famosísimo amigo Donald Trump, en una de sus maravillosas ideas, pues dijo que iba a montar una comisión para regular el NIL. Metió al Se le pobre han de juntado varias cosas y no ha podido. Sí, metió al pobre de Nick Saban. Y Nick Saban a los 2 días dijo: ey, que a mí me metió aquí, yo aquí no voy a estar. Dejarme de movidas, que estoy muy a gusto en la tele. Y al final pues ha caído un poco y lo ha dejado en stand-by. Ha dicho que bueno, que lo va a dejar ahí un poco en parada, ¿no? Entonces yo creo que debe ser un poco una ley que empieza a regular el NIL y a partir de ahí ya empezamos con todo el tipo de normas que se están creando aquí, que a principio y a priori están muy bien, pero que al final con un dinero que todavía sigue un poco asalvajado, va a seguir repartiéndose como ellos quieran, pues se van a ir rompiendo cosas que a priori no, que son ilegales, porque al final el dinero es como que lo va a llevar todo por delante y lo va a arrasar todo por delante otra vez, como ya estaba haciendo. Entonces, es un poco que tiene que haber un tope primero con, yo creo, el NIL, y a partir de ahí, sin ser yo un experto, pero es la sensación que da, a partir de ahí ya construyes con el resto. La impresión que da, Guillaume, es que se intenta poner una cierta regulación a todo esto, pero que va a desbordar, que es como poner un murito delante de un mar. Quiero decir, te va a acabar desbordando. No puedes poner reglas a un deporte amateur. O sea, Claro, esta es es la que- desgracia que hay. O sea, es como si yo mañana te digo que la pachanga de los domingos no la puedes jugar con otro equipo, que tienes que estar vinculado al equipo en el que estás. Entonces es un problema por eso, porque no hay ningún tipo de bargaining agreement que se pueda hacer como se hace en la NFL, y como no hay ningún acuerdo entre todos los jugadores y los representantes y las ligas, pues se generan estos problemas, que es que a nivel legal no hay por dónde cogerlo. O sea, al Y final... los jugadores van a seguir jugando. Y al final ellos tiran la mierda un poco, por decirlo mal, para adelante y que siga corriendo esto un poco. Ahora aprobamos esto. Dentro de 5 años tendremos otra movida más gorda todavía, porque al final la bola se va haciendo más grande. Pero mientras tanto, los jugadores van a seguir jugando. Yo voy a seguir llevándome dinero. Que sí, que muy bien, tengo que pagar a jugadores, ya lo estaba haciendo. Incluso a lo mejor les voy a tener que pagar hasta menos dinero, porque si me ciño a lo legal, voy a tener que pagarles menos dinero. A priori, Paco, cuando ha dicho Guillaume, el roster de Texas son 40 millones, el de Ohio State el año pasado tenía que estar cerca de los 40. Y ahora que les vas a tener que pagar solo 20, le vas a pagar la mitad, seguro. Y cuando te están filtrando ayer, te filtran que el precio del quarterback no va a bajar. O sea, con un roster que te tienes que gastar a lo mejor 15
¿qué pasa? Que el resto de jugadores van a cobrar menos, ¿no? Sí, seguro. Porque el tema- quarterback cobra igual. Paco, un quarterback élite de high school no te baja los 5 millones de dólares. Madre Y, mía. y normalmente coges uno por clase. Entonces, Sí. lo más normal es tener 4 quarterbacks élite en tu QB room si eres un equipo élite. A mí ya no me salen los números, es que ya me voy por encima de los 20 millones. Es que ya a lo mejor para el atletismo no hay dinero, solo con los quarterbacks. Entonces, pues a lo mejor pues que jueguen al béisbol también, pero no sé. Claro, y es que todavía me dices, no, es que ahora los precios de todas las posiciones van a bajar porque al final nos tenemos que ceñir a estos 20 millones y el presupuesto, pero cuando ayer te salen en la web más prestigiosa ahora mismo, donde más información se suelta, que es la Don3, te salen diciendo que los propios responsables de las universidades te dicen que el precio del jugador más importante y por el que a priori más se paga es el quarterback, que eso no va a bajar de ninguna de las maneras, a mí que me lo explique. Y yo pregunto, ¿esto no repartirá más el talento entre universidades? Pregunto. No, porque al final las que seguirán teniendo la posibilidad de llegar al tope, a priori siguen siendo las mismas. A lo mejor hay universidades que no son capaces de llegar a los 20 millones porque no tienen dinero suficiente para gastarse Yo en creo los que jugadores. esto está tirando muy fuertemente hacia el modelo del béisbol. Y que sí, que los Dodgers muy bien, pero si tú eres los Chicago White Sox, a lo mejor solo puedes pagar a un jugador estrella. Pero bueno, los Dodgers pues te hacen una plantilla entera de jugadores que serían el mejor jugador en el resto de equipos. Esto me da a mí la impresión, leyendo ya todo y por hacer conclusión, a mí la impresión que me da es que son dolores de crecimiento del profesionalismo, ¿no? Es decir, estás pasando de un modelo No atreverse. que lleva Es- 100 años y que Sí. al final también entiendo por ese lado que no se puede pasar de un día a otro. El 1 de julio dejamos de ser amateur y somos completamente profesionales, entiendo. Pero sin chapuzas, Paco. Ya, pero es que al final yo creo que es imposible no hacer chapuzas, en el sentido de, lo que te digo, esto es un proceso, ¿no? Desde que entró el NIL, yo creo que estamos dentro de este proceso y que todos sabemos dónde va a acabar este proceso. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que son dolores de crecimiento y como tú dices, dentro de 5 años habrá otra cosa y así progresivamente hasta que lleguemos a un profesionalismo. Yo reitero lo que he dicho al principio. Para mí aquí el otro actor importante es la NFL, porque la NFL ahora mismo tiene la NCAA como de donde surte jugadores a la liga. Es un sistema muy asentado. También, evidentemente, dentro de una base de deportistas estudiantes, que es también 100 años llevan en Estados Unidos con este sistema o más. Si la NCAA pasa a ser una liga profesional, puede ser que la NFL diga o entienda que pasa a ser un competidor directo de la NFL y por ende cambie también ese sistema del draft y de todo lo que estamos viendo. Eso también habrá que verlo. No creo que vaya a ser ya. Eso Pero generaría en el pérdidas, yo futuro. creo que, Paco, para todo el mundo. ¿No? A ninguna de Sí, las partes le sale rentable. probablemente llegarían a un acuerdo, pero a lo mejor ya la NFL diría sí, pero 3 años en college no, 1. Como en NBA, por ejemplo. Yo creo que a ese Entonces, punto no llegaríamos, porque es que ahí sí que yo creo que ambas partes se respetan mucho y ambas partes entienden qué parte del pastel se pueden comer. ya, pero si la Cada uno. base de estos deportistas ya no es una formación universitaria, que es lo que pasaría si se llega al Para muchos no profesionalismo, lo que, es. a ver, sé Llevamos que, mucho tiempo sin que... sí, pero Es bueno, que, Paco, hay sé que es jugadores que te nihilista, sé dicen, que es... jugadores en high school que te dicen que su sueño no es llegar a la NFL, que su sueño es llegar al college. Y que en el Pero, college ya a partir de la NFL, pues bueno, ya es otra cosa, pero y que en el que, y college ya que, van a y, ganar suficientemente dinero para hacer lo que quieran. y que Álvaro Guillaume, sabemos que hay jugadores que no saben lo que están estudiando. Quiero decir, que nos ha pasado. Quiero decir, pero me refiero a, bueno, esta visión nihilista, ¿no? Del estudiante universitario que además juega deporte y que se forma para saltar a una liga profesional, cambiaría si se profesionaliza el deporte universitario. Entonces, es también una circunstancia que a mí me gustaría ver. Otra cosa es, y esto ya lo estamos viendo, con esta circunstancia, si va a cambiar el que algunos jugadores decidan quedarse más tiempo en college de los que se quedarían con el modelo anterior. Al final la diferencia es un año, ¿no? Ya Pero Lo está estamos pasando. viendo, lo estamos viendo. Lo estamos por viendo. eso. El ejemplo es Archie Manning este año, que tenemos todos en la cabeza que puede dar el salto a la NFL por elegibilidad, pero ya habéis dicho varias veces que probablemente lo más normal es que se quede otro año más.
Entonces, es un poco un cóctel de cosas que yo creo que nos va a ir explotando en el futuro. Y yo no sé si en la competición en sí de universidades, de college football, se va a notar. En el sentido de, hasta ahora las universidades fuertes, Alabama, Ohio State, Texas, LSU, los de la moto ya estaban muy arriba, asentadas por encima del resto, ya se empezaron a despegar del resto de universidades con esas creaciones y cambios en las conferencias y demás. Con esto yo creo que no va a cambiar mucho. Las que están arriba se mantienen arriba y las que están abajo se mantienen abajo. A menos que llegue el inversor de turno y meta mucho dinero en Oregon State. Las que tengan dinero van a seguir arriba. Imagínate que dentro de 2 años Ohio State entra en bancarrota. Ya te digo a ti que Ohio State en 2-3 años no tiene dinero para pagar a los jugadores que tiene. Y no tiene la misma plantilla. Es dinero, o sea, dinero que de una manera u otra estaba encubierto y que pues ahora pues supuestamente es oficial y legal que la universidad está pagando a los jugadores. A priori. Y Guillaume, esto me interesa también saber desde tu punto de vista el tema del recruiting de instituto. ¿Cómo lo cambia o no lo cambia? Bueno, es complicado. Yo creo que los que más van a perder son los jugadores que no llegan a esa élite como jugador de instituto, que al final, pues bueno, pues cada vez más se está viendo pues la apuesta por el transfer portal, por el desarrollar menos jugadores, ir más a lo seguro y bueno, yo creo que los principales perjudicados de los últimos 5 años y de todos los cambios que hemos vivido han sido ellos, porque ahora pues los equipos tienen cierta responsabilidad con el dinero que gastan y el dinero que inviertes en un jugador no es simplemente pues es una beca universitaria que no es, que al final tampoco es coste para la universidad. Entonces, lo que estamos viendo es equipos de los que no son las conferencias élites, cada vez coger menos y menos jugadores de instituto porque no les sale rentable y básicamente coger los desechos de equipos élite y reformar jugadores. Entonces, por ese lado es bastante preocupante porque cada vez menos se ven jugadores. Pues eso, yo creo que este año en el draft mismo lo hemos visto, cada vez hay menos y menos jugadores de universidades pequeñas por eso, porque los que despuntan a los 2 años se van y realmente no hay una inversión hacia jugadores que te mejoren la plantilla, sino básicamente pues eso, que los equipos que no llegan a esa élite se intentan mantener en esa mediocridad de ganar 6 partidos e intentar hacer un bowl game. ¿Me dejó algo, Álvaro Fraile? ¿Algo que No, querés comentar? que aquí tienen todos mucha cara. Porque es que te dicen la verdad y la gente, pues qué bien que van a pagar a los jugadores y el límite es 20 millones. Que USC te saca el otro día un vídeo diciéndote que USC tiene, para que la gente lo sepa, la mayoría no lo sabe obviamente, tiene la clase número 1 ahora mismo de recruiting del 2026. Está firmando todo lo que quiere y más. Te sale hace 2 días con el acuerdo de ya que ha salido a la luz y demás, diciendo que tienen la mayor cantidad de dinero, la mayor potencia de infraestructuras, de todo lo posible para traer un jugador a su universidad. Tienes 15 millones para gastar. Imposible. O sea, es que es imposible. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, un poco es eso. Tienen mucha cara porque ahora ya no tienen a nadie que les pueda echar la bronca. Se la van a echar entre ellos. Cuando uno se la echa a otro, va a decir el otro: mira lo que estás haciendo tú. Y va a decir: ah, bueno, vale. Entonces no pasa nada, todos amigos. Aquí, mientras no se den el uno al otro, van a estar todos muy tranquilos, van a pasar las normas por donde quieran, así que, pues bueno, pues a ver cómo sigue esto. Lo más importante para mí es que sigamos disfrutando del fútbol americano. O sea, ya está. Porque el otro no lo puedes combatir ni lo puedes evitar, entonces es enfadarte para nada. Guillaume, yo es que sigo diciendo lo mismo. Al final, la conclusión que yo saco es que todo sigue un poco igual, pero lo maquillamos un poquito y lo regulamos un poco, ¿no? O lo intentamos regular. Bueno, pero llevamos así 10 años casi. No sé, es una situación rara por eso, por lo que hemos hablado, que es intentar mantener la palabra esta de que aquí somos todos amateurs y realmente las universidades no te pagan por jugar, sino por tus derechos de imagen. Entonces, no sé, es otra cosa de la NCAA, estas
regulaciones raras que hacen para que aquí que se limpian las manos y que los problemas son siempre los demás y nunca suyas. Bueno, es lo mismo que el NIL, que bueno, pues que cada estado se apañe lo suyo. Entonces, pues esto es un poco más de lo mismo, que cada universidad ponga sus reglas, que cada universidad haga lo que quiera y adelante. Lo único bueno de esto un poco, dentro de todo lo que supone y todo lo malo que habrá y que desconozcamos, Guillermo conoce más, pero lo bueno de esto es que muchos jugadores desde hace varios años, y yo creo que desde ya llevo mucho tiempo dando la chapa y Guillermo lo sabrá aún más con la cantidad de jugadores que ya habría visto de clases futuras, es que los jugadores ahora, la mayoría, hay muchos que siguen siendo unos descerebrados y que al final tienen calidad, pero no tienen dedicación, muchos ya no pelean por a ver si en un futuro llego a la NFL, a ver si puedo ganarme la vida en la NFL, puedo generar dinero, es a ver si puedo llegar algún día al college, me voy a preparar de la mejor manera posible y lo que dice Guillermo, voy a ser el número 10 de la clase, el jugador segundo del estado de Georgia y me voy a poder llevar una buena cantidad de dinero en college y voy a poder generar más dinero en college con mis actuaciones, con ser un jugador que llama la atención, con acuerdos con marcas, con Red Bull como está Jeremiah Smith, con Adidas, con todo ese tipo de cosas. ¿Qué estará pensando de todo esto Tim Tebow, La del dinero Bueno, que pues se que podía haber llevado, se lo ha llevado por otro lado también. Ese tampoco tiene muchos problemas. Y Johnny Manziel estaba tirando billetes de 100 en strip clubs a base de sacarse la carrera. El pobre Johnny Manziel firmando autógrafos para poder sobrevivir. Sí, bueno. Bueno. Eso dice el documental, ¿no? Sí. Bueno, muchos años le ha aguantado la pasta que sacó del college, entonces... Pero bueno, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Yo no sé si tenéis algo más que comentar. Oye, ha salido completo este rincón del college, que además yo creo que viene en un buen momento. El college todavía le queda, ¿no, Álvaro? No sé si ahora están en proceso de entrenamientos. Y para la o gente que todavía no han está empezado. enferma como nosotros, sí le queda pues, finales de... Yo creo que ya cuando empieza agosto ya se empieza a calentar todo. Para la gente que lo seguimos. Ahora para los que es no... el mes de recruiting. O sea, Sí, ahora no pasa nada visitas oficiales muy ricas en Pero no, billetes. eso del recruiting ya no se ha hecho, no se hizo en marzo o así. Esto El no fue recruiting ya... no para, Paco. El recruiting es 24/7, 365 días. Madre mía. Yo lo único que pido, y hago un llamamiento desde aquí a las universidades en concreto de Colorado, de LSU y de... No me acuerdo cuál era la de Jesús Gómez. La Arizona State. Arizona State, que por favor paguen bien a los kickers, que le paguen bien a Alejandro Mata, que le paguen bien a Damián Ramos y que le paguen bien a Jesús Gómez. Desde que ha empezado esto, por lo menos se llevan scholarship. Bueno. Que ya es algo. Porque antes a kickers, a los Panthers y a los long snappers era pues en plan, traed 15 de Walcons y el que valga pues se queda. Madre mía. En fin, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí en este rincón del college. Gracias, Guillaume, gracias, Álvaro, por este podcast tan instructivo. Y vamos a ver cómo evoluciona esto del college football, que además con el playoff, bueno, está todo cambiando a pasos agigantados.